Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Para ello vamos a ver las siguientes diapositivas. Como puedes ver, el movimiento rectilíneo uniforme se basa, o lo que nos va a dar la clave de este movimiento es la velocidad constante, ¿no? Siempre que hablemos de movimiento rectilíneo uniforme, estaríamos hablando de velocidad constante, o sea, objetos que se mueven con la misma velocidad siempre. Sus gráficas serían, si tenemos la de velocidad contra tiempo, pues sería una línea recta horizontal paralela al eje del tiempo. Entonces, siempre que veamos en una gráfica de velocidad contra tiempo una línea así horizontal, este segmento nos estaría indicando que se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, o sea, su velocidad es constante, que no varía con el tiempo. La gráfica de distancia de posición contra tiempo, pues sería una línea recta inclinada, donde la pendiente nos indicaría precisamente el valor de la velocidad. Entonces se llama rectilíneo, bueno, porque se forman estas líneas rectas, o el móvil se encuentra en una situación en la cual el movimiento forma una línea recta. Entonces, la fórmula que tenemos es velocidad igual a distancia sobre tiempo. En este caso no voy a poner la velocidad como posición inicial menos posición final entre tiempo inicial menos tiempo final, para encontrar, por así decir, la pendiente, como habíamos dicho anteriormente, porque generalmente siempre la posición inicial y el tiempo inicial corresponden con el origen, corresponden a cero. Entonces, la mayoría de los problemas que te vas a encontrar no obtienen ni posición inicial ni tiempo inicial. Entonces, en este caso no es tan necesario colocarlo, y generalmente en los problemas no vas a encontrar ese tipo de situaciones. Bueno, sabes que la velocidad se mide en metros sobre segundo, o su equivalente, quizás algo más conocido, sería kilómetros sobre hora. Estas dos son las unidades de velocidad que más se usan en los ejercicios o en los problemas. Y entonces, si tú sabes a qué velocidad se mueve un objeto, o las unidades que tenemos, metros sobre segundo es distancia sobre tiempo, pues ya recordarás la fórmula de velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, siempre que pienses en velocidad, piensas en objetos que se están moviendo a metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Entonces, kilómetros o metros son unidades de distancia, y segundos u horas son unidades de tiempo. Entonces, es fácil recordar esta fórmula, que velocidad es distancia sobre tiempo, no tienes ningún problema. Y una vez que recuerdes esta fórmula, bueno, simplemente despejas esta t que está aquí dividiendo, pasa multiplicando, por lo cual la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y si quiero encontrar el tiempo, esta velocidad estaría aquí multiplicando, pasaría dividiendo, el tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces, si te fijas, recordando tú que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo o kilómetros sobre hora, pues ya puedes asociarla con distancia sobre tiempo. Y una vez que tienes esta fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme, despejando puedes llegar fácilmente a las otras dos. Entonces es bastante fácil ese tema, son de los primeros que se ven. Recuerda que antes de sustituir las ecuaciones es importante prestar atención a las unidades en las cuales están dadas los datos. Pensemos que se trata de una velocidad de 25 metros sobre segundo. Bueno, si analizamos las unidades, tenemos que la distancia está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces queremos que los demás datos se expresen en estas unidades. Bueno, imaginemos que la distancia nos la dan en 2 kilómetros y nos pide encontrar el tiempo que le toma recorrer esta distancia con esta velocidad de 25 metros sobre segundo. Bueno, pues si recordamos nuestra fórmula, el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Y sabemos que la velocidad son 25 metros sobre segundo. Esta distancia de 2 kilómetros no la puedo colocar aquí directamente porque las unidades no corresponden. Entonces, en lugar de poner 2 kilómetros, pondría 2000 metros, ¿no? Multiplico por 1000, un kilómetro tiene 1000 metros, entonces 2 kilómetros, 2000 metros. Y ahora sí, metros que multiplican con estos metros que dividen se pueden cancelar, y puedo hacer la división, que es de 80 segundos. Entonces, recuerda que es muy importante verificar las unidades antes de sustituir o antes de efectuar las operaciones. Hay que checar que las unidades sean exactamente las mismas para poder efectuarlas, ¿no?
Entonces, ¿cómo llegué a que son segundos? Bueno, tengo a metros arriba y metros sobre segundo abajo. Metros sobre 1 sigue siendo metro. Y aquí procedo a hacer la regla del sándwich. Extremos por extremos, entre medios por medios. O la ley de la oreja, puesto que se forma esta como orejita aquí. Entonces, metros por segundo me da metros por segundo arriba. Y metros por 1 me da metros. Y ahora sí, cancelo metros con metros. Y me quedan solamente segundos, que son las unidades de tiempo que aparecen aquí en el resultado. Ahora vamos a ver cómo convertir ciertas unidades. Bueno, pensemos que tenemos 30 kilómetros sobre hora y queremos convertirlos a metros sobre segundo. Bueno, pues dibujamos una estructura así. Ponemos los 30 kilómetros sobre hora, una cuadrícula de esta manera. ¿Y qué quiero? Recuerda, quiero metros, que los metros queden arriba. Entonces, abajo tengo que poner los kilómetros para que se cancelen con este. Entonces, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y quiero segundos abajo, entonces tengo que poner las horas arriba para que se cancelen con estas. Entonces, 1 hora equivale a 3600 segundos, ¿no? Y ahora sí ya puedo cancelar. Kilómetros con esos kilómetros se cancelan y horas con estas horas se cancelan y me queda solo metros sobre segundo. Y paso a efectuar multiplicación. 30 por 1000 me daría 30.000 y 1 por 3600 me daría 3600. Y ahora sí, por lo tanto puedo decir que 30 kilómetros sobre hora es igual a 30.000 entre 3600, que nos da 8.3 consecutivo metros sobre segundo. Entonces, para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, simplemente multiplico por 1000 y divido entre 3600. Ahora, ¿qué sucede si tengo metros sobre segundo y quiero kilómetros sobre hora? Bueno, tengo 12 metros sobre segundo y quiero kilómetros sobre hora, hago exactamente lo mismo. Ahora quiero kilómetros arriba, entonces 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y quiero horas abajo, entonces 3600 segundos equivale a 1 hora. Multiplico 12 por 1 por 3600, 43.200 kilómetros. Y 1000 por 1 me da 1000. Y entonces, si te fijas, se van a cancelar estos metros con estos metros y estos segundos con estos segundos. Por lo tanto, puedo decir que 12 metros sobre segundo es igual a 43.2 kilómetros sobre hora. Una forma más fácil de hacer esta conversión, pues como aquí tengo 3600 entre 1000, pues simplemente es, si yo hago primero esta división y luego la multiplicación, no afecto en nada al resultado. Entonces multiplico simplemente por 3.6. Entonces, para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, multiplico por 1000 y divido entre 3600. Y de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, simplemente multiplico por 3.6. Y de esta forma es más fácil hacer este tipo de conversiones, que estoy seguro que en muchos ejercicios te pedirán hacerlas. Entonces, ten en cuenta esto. Bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos para que nos quede el concepto de movimiento rectilíneo uniforme un poco más claro. El problema nos dice que una persona ve el resplandor de un relámpago y 5 segundos después oye el trueno. Sabiendo que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo constante, ¿a qué distancia ha caído el rayo? Bueno, aquí no vamos a pensar que hay un efecto de retardo entre la luz y el espectador, puesto que la luz viaja demasiado rápido, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y es prácticamente instantáneo. Entonces podemos decir que es exactamente en el momento en el que el espectador ve el relámpago, el rayo ya está cayendo. Lo que nos interesa es el tiempo, que dice 5 segundos después. Entonces nuestro tiempo van a ser 5 segundos. Y nos dice que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Entonces la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Bueno, vemos que las unidades coinciden, segundos en metros sobre segundo, no hay que hacer ninguna conversión. Y simplemente nos pide ahora a qué distancia ha caído el rayo. Entonces la distancia, habíamos dicho que es velocidad por tiempo, y simplemente sustituimos 340 metros sobre segundo por 5 segundos. Estos segundos que multiplican se cancelan con los que dividen y me queda solamente que la respuesta es que la distancia es 1700 metros. Ahora, esto quizás también lo podemos expresar en kilómetros, ¿no? Si divido entre 1000 me daría 1.7 kilómetros, que
Generalmente hablando de distancias, es más común escuchar se encuentra a tantos kilómetros que a tantos metros. Bueno, también dependiendo del sistema de referencia, pero es una opción que podemos hacer. Ahora, veamos otro ejemplo. Nos dice, una persona en la entrada de una cueva grita hacia el interior de la misma y escucha su eco 2.7 segundos después. Sabiendo que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, ¿cuál es la profundidad de la cueva? Bueno, pues vemos los datos. Tenemos que escucha su eco en 2.7 segundos. Entonces el tiempo sería 2.7 segundos. Y la velocidad del sonido es de 340. La velocidad sería 340 metros sobre segundo constante. Bueno, similar al ejercicio anterior, distancia sería velocidad por tiempo y nos daría, después de la sustitución, 340 por 2.7, una distancia de 918 metros. Ahora, aquí muchos estudiantes podrían decir que ya está resuelto el problema, pero hay que analizarlo. Nos dice que escucha su eco 2.7 segundos después. Bueno, tenemos a la persona que está aquí, que está en la entrada de una cueva, y esta grita o hace un sonido. Entonces el sonido viaja una cierta distancia, que es la profundidad de la cueva, hasta la pared, y rebota o se refleja y llega aquí de nuevo a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que es, viaja a la profundidad y luego también la vuelve a recorrer para llegar al oído de la persona, ¿no? Entonces la distancia no es de 918 metros, sino que sería la mitad, ¿no? Porque al ser constante, viaja la misma cantidad de distancia en el mismo tiempo y por lo tanto la profundidad sería esta distancia que encontramos entre 2. Es decir, 918 metros entre 2 y nos daría de 459 metros la profundidad de la cueva. Entonces, ten mucho cuidado porque a veces podemos hacer la sustitución directamente y pensamos que ya está resuelto el problema, pero también hay que analizar y entender lo que nos dice el problema y qué es lo que nos pregunta. No me pide la distancia que recorrió el sonido de la persona hasta su oído de regreso, sino que nos está preguntando la profundidad de la cueva. Entonces hay que también estar atentos en estos pequeños detalles. Y un último ejemplo, pues nos dice, en un circuito de 200 metros de longitud, dos corredores parten de la meta en sentidos opuestos con velocidades constantes, el corredor A de 6.2 metros sobre segundo y el corredor B de 5.5 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorrerá el corredor B antes de encontrarse con el A por primera vez? Entonces lo que tenemos es un circuito de carreras y tenemos que en el mismo punto el corredor A y el corredor B salen. Uno sale en un sentido y el otro sale en sentido contrario. Bueno, en lugar de pensarlo como un círculo, yo puedo partir aquí y estirar el circuito y pensar que se trata de un circuito recto donde en cada extremo hay un corredor. Uno sale hacia la derecha y el otro sale hacia la izquierda, ¿no? Entonces la distancia total del circuito son 200 metros. Y entonces salen disparados los corredores. Uno habrá recorrido una cierta distancia, el corredor B otra distancia. Lo que podemos ver de entrada es que el corredor A, al ser más rápido que el corredor B, el corredor A deberá haber recorrido una distancia mayor que el corredor B. Puede que no sea muy mayor, pero en definitiva tiene que ser más grande que la del corredor B. Y que esta suma de distancias pues nos va a dar 200 metros. Es decir, la distancia de A y la distancia de B son 200 metros. Es decir, los dos corredores sumando sus distancias que recorrieron nos darían estos 200 metros. ¿Y qué pasa con el tiempo? El tiempo que tarda el corredor A y el tiempo que tarda el corredor B es exactamente el mismo. Entonces podemos poner una letra T. ¿No? Recordemos que salen al mismo tiempo y queremos la distancia en la que se encuentran por primera vez, ¿no? Al ser un circuito redondo, pues una vez que pasen de largo ellos, se van a volver a encontrar más veces. Pero nos interesa en principio solamente la primera vez que se encuentran. Bueno, ya tenemos las distancias. ¿Cuáles son las fórmulas para la distancia? Distancia es velocidad por tiempo. Entonces la distancia en A va a ser la velocidad de A por este tiempo que es el mismo para todos. Y la distancia de B es la velocidad de B por el tiempo. Y sabemos que la suma de estas dos tiene que dar 200.
Entonces en lugar de poner dA más dB, pongo velocidad en A por tiempo más velocidad en B por tiempo igual a 200 metros. Y veo que estos dos tienen el mismo tiempo, lo puedo factorizar. Y me queda velocidad de A más velocidad de B, paréntesis, por tiempo igual a 200 metros. Bueno, vamos a hacer, nos dice que son velocidades constantes, A de 6.2 y B de 5.5. Ya vimos que estas distancias tienen que sumar 200 metros, que sustituidas con la fórmula de velocidad nos daría esto, y factorizadas tendríamos este punto. Bueno, ahora sí puedo sustituir. La velocidad de A es 6.2 y la velocidad de B es 5.5. Entonces me pide que la sume. 6.2 más 5.5, 11.7 metros sobre segundo por el tiempo igual a 200. Este 11.7 está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces tendría 200 entre 11.7 que me da 17.094 segundos. Y ya tengo el tiempo que le toma a los corredores encontrarse por primera vez. Y el problema me pide que encuentre la distancia que recorrerá el corredor B. O sea, es decir, esta parte en azul. Bueno, recordemos, distancia es velocidad por tiempo, la velocidad de B por tiempo. Sustituyo 5.5 por este tiempo que es 17.094 segundos. Y me da que la distancia del corredor B es de 94.01 metros. ¿Cómo puedo ver si estoy correcto? Pues calculando la distancia que recorre A, y si la suma me da 200 es que lo hice correctamente. Bueno, la distancia de A sería la velocidad de A por el tiempo, 6.2 metros sobre segundo por 17.094 segundos, nos daría de 105.98 metros. Y si yo sumo 105.98 más 94.01, me da 199.99, que es prácticamente los 200 metros. Recuerda que al hacer operaciones yo voy perdiendo decimales o cifras. Entonces, entre más decimales o cifras después del punto yo ocupe, pues este 200 se va a acercar cada vez más. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Si crees que le puede servir a alguien más, comparte, dale manita arriba y no olvides suscribirte al canal. Hasta otra.